Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, también en las pantallas de RPC Televisión Canal 4 y en las plataformas de YouTube de Cuarto Poder. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 13 de julio del año 2022. En el plano internacional, pues hay que destacar las audiencias que sigue celebrando el Congreso de Estados Unidos sobre los sucesos del 6 de enero del 2020. Ayer hubo unas presentaciones dramáticas de algunos de los líderes que encabezaron esos disturbios y cómo los vínculos que tenían algunos de los más cercanos colaboradores del entonces presidente Trump con los dirigentes que estaban afuera intentando tomarse el Capitolio, intentando frenar la proclamación del hoy presidente Joe Biden. Realmente ese es un episodio dramático en la supuesta democracia más sólida del mundo y que por eso ha llamado tanto la atención. Muy bien, las imágenes que sigue enviando el telescopio James Webb son impresionantes. Realmente este avance tecnológico espacial va a marcar un antes y un después, casi como cuando se llegó al satélite nuestro natural, la Luna, en 1969. La verdad es que es impresionante y contrasta, reitero, lo que sucede en la tecnología del espacio comparado con lo que estamos haciendo acá en el planeta Tierra. Muy bien, y en materia local, pues las protestas continúan, las protestas siguen. Ayer tuvieron un punto bastante importante, bastante candente, con marchas multitudinarias en varias ciudades importantes del país. Destacar la de la ciudad de Panamá, encabezada por los docentes, que desde tempranas horas se fueron reuniendo cerca de la Iglesia del Carmen y marcharon hacia la Plaza 5 de Mayo. Ahí era un ambiente de protesta, pero un ambiente de protesta alegre, hay que destacar eso, a pesar de que sí, es verdad que la gente ha llegado a un límite de su capacidad de resistencia y de aguante. También es cierto que no se pierde el sentido de la alegría, y eso es bueno, eso hay que destacarlo como un punto positivo. Porque no queremos de ninguna manera que estas protestas válidas, desde todo punto de vista legítimas, degeneren en caos, en destrucción de bienes públicos, de bienes privados, etcétera. Eso no es deseable, eso yo creo que no está en la agenda de los dirigentes de estas protestas. Siempre hay personas agitadores que ya sean infiltrados o agitadores propios de los grupos que protestan, que tratan de armar alboroto. Ayer al final de la tarde trataron pues de generar un poquito de caos en los predios de la Asamblea, tratando de superar las barreras que se han puesto ahí. No lo lograron, desistieron, quemaron unos cartones y unas cuestiones y después se fueron a protestar pacíficamente frente a la sede del PRD. Lo cierto es que las protestas siguen. Urge que el gobierno tome el liderazgo de esta situación, un liderazgo que plantee un diálogo abierto, franco, y con la realidad por delante, Eso es lo más importante. Que no haya lo que ha habido hasta ahora, desafortunadamente, que es que se trata de conversar con unos grupos al margen de los otros. No hay claridad todavía sobre si el vicepresidente Carrizo, en ausencia del presidente, que estaba en Houston, se reunió o no con un cierto grupo especialmente cercano a Suntrax. Ellos alegan que sí, el comunicado oficial de la presidencia dice que no. Entonces eso no es deseable. Para paliar este tipo de crisis, para hacerle frente, se necesita antes que nada transparencia, claridad. Por otra parte, las medidas que se han tomado, que van dirigidas a paliar un poquito el tema del gasto público, pues varios analistas las han calificado como positivas pero insuficientes. Y planteo, por ejemplo, la Asamblea se sumó hoy a las medidas
anunciaron una serie de medidas, creo que son 6 medidas, pero en ningún punto tocan el tema de los contratos. Todos sabemos que en la Asamblea, que no resiste un audito esas planillas de contratos de la Asamblea, en donde desafortunadamente la autoridad encargada de controlar la corrección en la aplicación del gasto público, prácticamente en su presentación en la Asamblea les dijo que tenían derecho a nombrar. Eso es bueno lo que tú estás planteando ahora mismo. Son 9 decisiones. Y vamos por partes. Yo creo que primero hay que ver lo que hizo el gobierno. Segundo, hay que ver lo que hizo por su parte la Asamblea, porque ayer el Ejecutivo toma una decisión importante, da a conocer específicamente, creo que son 10 medidas de austeridad, que por cierto es la primera vez dentro de la pandemia en donde comienzan a utilizar la palabra austeridad. Y si te pones a ver, lo está diciendo el Ejecutivo y lo está diciendo también el Legislativo. Las 10 medidas de austeridad del Ejecutivo específicamente son: 1, 10% de la planilla estatal. ¿Se puede o no se puede hacer? O sea, tú puedes reducir el 10% de la planilla estatal. Bueno, hay que explicar. Sí, claro que se puede. Hay que explicar en qué consiste. Si es reducción por supuesto que no se puede sin tocar las leyes especiales que generan un aumento en el monto de la planilla. Lo que sí se puede es reducir el número de empleados en la planilla, que todos sabemos que está inflado. En cuanto a leyes especiales, por cierto, están los que están protestando en la calle, los maestros, los profesores. Eso nunca dejaron de cobrar en toda la pandemia. No nos llamemos a engaño. Dejamos de cobrar usted y dejé de cobrar yo y dejé de cobrar un montón de gente. Hubo que partirle el salario por la mitad, pero los que están protestando no dejaron de cobrar. Es más, la educación salió peor. O sea, 2 años de tiempo perdido en educación. Entonces no es que dio resultado, no, pero también hay que poner las cosas en su justa dimensión. Y los profesores y maestros que han estado cerrando las escuelas y en los últimos 10 días protestando, van a recibir su salario esta quincena y la próxima también, Guido. Sí, no nos equivoquemos. Por supuesto. Entonces, me decías, ¿es posible? Claro que es posible. Reducir el número de funcionarios públicos. Claro que es posible. Y para eso viene la segunda medida, entre otras cosas. Se iniciará un programa de retiro voluntario a los servidores del sector público. Hay que ver cómo se implementa eso, porque lo decía esta mañana la presidenta de la Cámara de Comercio. Sencillo es escribirlo y decirlo. Complicado es ahora explicar cómo se va a ejecutar, y ha hecho falta, porque nada más hemos visto al ministro de Ambiente hablar, al ministro de Desarrollo Agropecuario hablar, pero yo quisiera escuchar al ministro de Economía y Finanzas o al viceministro de Finanzas explicar cómo van a hacer esto, Guido. Sí, ahora ya no es primera vez que se implementa un plan en ese sentido. Y recordemos que durante el gobierno del presidente, que en paz descanse, Guillermo Endara Galimani, dentro del proceso de ajuste que había que hacer porque el país estaba con las finanzas prácticamente en bancarrota, y hacerle frente a la deuda que había dejado de cumplirse con la deuda pública, se implementó un plan de retiro voluntario dentro del llamado Plan Ford. Eso, ya hay la experiencia, digámoslo así, institucional de cómo hacer eso. Claro, los tiempos han cambiado y ahora estamos en una situación diferente, pero hay que ver cómo se hace. Y tú sabes que ahora que lo mencionas, Guido, es verdad, yo no escuchaba esto desde esa época, que se suspende, se inicia un programa de retiro voluntario. Yo hace rato que no lo escuchaba. Por ejemplo, en la Autoridad del Canal de Panamá tienen ese programa también desde hace algunos años. Pero lo que me llama la atención es cómo surgen las ideas, ¿te das cuenta? Cuando hay presión ciudadana. Sí, bueno, desafortunadamente. Pero esa es parte esa es parte de la dinámica de la democracia. Tampoco, tampoco nos espantemos. Eso es verdad. Eso es así. Es verdad. O sea, aquí, para que ocurran las cosas en un país como Panamá, hay que salir a la calle, hay que cerrar calle, hay que presionar, hay que quejarse para que entonces el órgano ejecutivo y legislativo lo hagan. A pesar de que a lo largo de toda la pandemia todo el mundo lo estaba solicitando, a pesar de que se le estaba pidiendo a la población que tomara conciencia, ahorrara. ¿Te acuerdas el famoso discurso del presidente Cortizo acerca de cómo debíamos inclusive consumir los panameños? Esto fue en medio de la pandemia. Sí, pero hasta ahora se toman medidas de austeridad. Sí. Y aquí incluye a todos los sectores, incluyendo los que están protestando. Por eso insisto, incluyendo los que están protestando. Mira también el otro punto que tú mencionabas, que se suspende cualquier aumento de salario dentro del sector público no contemplado en la ley, porque es que la ley beneficia a muchos. Claro. La ley beneficia a muchos y esos ajustes y esos aumentos de salario tienen que darse. También se debe restringir la asignación de celulares en todas las entidades del gobierno, porque aquí les dan celular a todo el mundo, por cierto. ¿Eh? Sí, no, eso ahí ha habido esa es una de las cuestiones que es un desorden.
Es más, yo no creo que ni siquiera los titulares de la institución deberían tener un celular pagado por el Estado, porque para eso tienen un salario mejor que el de cualquiera, ¿no? Esa es una de las distorsiones que hay. Y sigamos, porque las medidas van a atacar las distorsiones que existen atenógenas. Así es, ¿no? Así mismo es. Y que han existido y que en parte son las que tienen molestas a la población, que ha tenido que hacer el sacrificio durante la pandemia y que ahora explotaron. La gota de agua llenó el vaso y lo derramó. Esa gotita de agua que nosotros veníamos aquí conversando las otras medidas de una en una. Tienen que ver con los viajes. Con los viajes, la prohibición, se prohíben todos los viajes, por cierto. Dice que solo se autorizarán viajes que sean auspiciados por organizaciones o invitaciones. Y ahí puede haber algo de gris oscuro. Que ningún ministro, director o entidad perteneciente al órgano ejecutivo podrá viajar al exterior acompañado por personal de protocolo, porque es que viaja un séquito inmenso cada vez que hay un viaje aquí, que no se van a reembolsar ningún gasto de viaje, porque es que cuando viaja un funcionario usa su tarjeta y adivina, mete el reembolso y ahí hay de todo, y normalmente se paga. Es más, me han dicho muchos funcionarios, y dime Guido, tú que estuviste por allá, que es difícil hacer una devolución al Estado, que la gente prefiere llevarse y gastarse todo, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona eso? Difícil no es, lo que pasa es que se tiene que tener la voluntad. Difícil no es, y te pongo el ejemplo porque es que eso lo probamos en la Defensoría del Pueblo por allá por el año 2002-2003. Tuvimos que ir a Perú a visitar al entonces detenido en la cárcel peruana Pacífico Castrellón, ¿verdad? Hacer una gestión humanitaria. Y evidentemente las dos personas que fuimos de la Defensoría del Pueblo, como allá te atienden, nos atendió el embajador y salieron menos gastos de los viáticos que nos dieron. Y cuando regresamos, la política de la Defensoría era evidentemente una política de austeridad. Nos habían recortado el presupuesto, además en reacción a pelear por la transparencia y crear el no de transparencia en la gestión pública. Entonces fuimos a devolver los viáticos y el secretario administrativo nos dijo eso no se puede. Y nosotros le dijimos, claro que se debe poder. No, es que no hay la fórmula. No, sí se puede, debe poderse. Y efectivamente se pudo. Es una cuestión de voluntad. Lo que pasa es que, como todo en el Estado, darle mantenimiento a los vehículos es una cuestión de voluntad. Sí se puede, y se puede venderlos cuando ya que dejan cuando cumplen su vida útil, se pueden vender en subasta. Hombre. Tú que fuiste un fiscal de cuentas, me llama la atención esta, dice, ningún auto oficial podrá cargar combustible los días viernes. ¿Qué pasa los viernes? Dice que lo llenan de combustible y se van a pasear. Para irse a pasear, pero es que los autos oficiales no deben poder pasear los viernes. Deben tener un salvoconducto emitido por la Contraloría, porque los fines de semana, salvo las entidades que atienden fin de semana, ambulancias, bomberos, etcétera, no deben estar circulando. Es que hay muchos carros que son oficiales y no tienen ni línea amarilla. Sí, lo que se llama placa encubierta. Sí, exactamente. Esa es otra distorsión que hay que corregir. Y dice que se mantiene la prohibición del cobro de dietas y viáticos para la participación de servidores públicos en reuniones de junta directiva, de entidades autónomas y semiautónomas estatales, porque eso realmente es como si fuera eso es como un salario extra. Sí, son dietas que les da, porque están autorizadas en el reglamento de cada institución autónoma, de pagarle a los directores una dieta. Y entonces hay personas que se redondean su salario perteneciendo a varias juntas directivas, que yo no sé cómo hacen, porque son funcionarios públicos a tiempo completo, pero también participan en juntas directivas 4, 5, 3, y entonces realmente tienen el don de la ubicuidad. Me pregunto yo, otra de las distorsiones que hay que corregir. Ahora, y se pueden corregir todas con voluntad política, ahí está la muestra. Vamos a revisar ahora la de las asambleas, que son 9 en total también, son 9, no son 10, son 9. Y entonces, la Asamblea, ¿qué es lo que está entregando? Dice, suspensión de viajes y viáticos al exterior de diputados principales y suplentes, así como de personal administrativo y asesor, porque es que ahí se va un montón de plata. En los viáticos, es cierto, se va un montón de plata y los diputados viajan a discreción. Ahí sí no hay control de ningún tipo, porque acuérdense que cada diputado es prácticamente su propio jefe. Entonces, ellos deciden el viaje por una invitación que tienen y muchas veces esa invitación no necesariamente toma en cuenta todos los costos relacionados al viaje. Entonces el diputado termina pagando hotel, termina pagando personal que lo acompaña y a veces esos viajes se terminan convirtiendo en viajes turísticos. No lo digo yo, me lo dice la gente de la propia asamblea que lo está viendo. Y dependiendo del diputado y su cercanía, oye, a veces hay viajes que tienen varios miles detrás, Guido. Sí, pero bueno, dicen ellos que van a suspender esos viajes. Sin duda, porque es que además los diputados y diputadas
suben a sus redes sociales las fotos Claro. montados en un camello, Exacto. etcétera. No solo los diputados, las diputadas, todos los claro, asesores de los entonces, diputados y diputadas también suben los viajes. Entonces, esa es otra distorsión, que en momentos de crisis, lo hemos venido diciendo desde que comenzó la pandemia, Sí. Tenógenes, de crisis fiscal, esos gastos no proceden. El ejercicio correcto de la administración pública debe hacerse como un buen padre de familia. Y los hemos si usted visto. es un buen padre de familia y usted tiene la situación apretada, usted restringe gastos. Y los hemos visto en pandemia, muchos de esos funcionarios viajando y subiendo fotos a costa de quién, de lo que del presupuesto. Sigamos, mira la otra, qué interesante, suspensión de viajes y viáticos al interior del Aplica lo país mismo. de los diputados Aplica lo principales y suplentes, así como personal administrativo asesor. Yo pregunto, ¿para qué un diputado de la capital, verdad, que es representante de sus electores en la capital, tendría que viajar al interior del país? ¿No? La Asamblea despacha y tiene sus funciones en la capital de la República. Si bien su ámbito de aplicación de las funciones, que es legislar básicamente, y hacer control fiscalizador de la labor del Ejecutivo es a nivel nacional, yo no veo por qué, salvo que se tratara de ese tipo de ejercicio fiscalizador, haya diputados que tengan que estar desplazándose hacia el interior. No solamente ellos, sino por cuando cuenta de la las Asamblea. comisiones de trabajo también viajan. Y cuando viajan hay viáticos y todo lo que chorrea. Así que si se suspende el viaje, pues también se suspende el viático, yo pienso, ¿no? Sí, claro. Entonces viene también la siguiente, suspensión de las giras de las comisiones de trabajo. Bueno, eso lo hemos visto. Vimos que, por ejemplo, para la fallida reforma constitucional al inicio de esta administración, el diputado Leandro Ávila encabezó una comisión de trabajo que se desplazó por todo el país. Ese tipo de cosas puntuales, muy puntuales, solamente deben hacerse cuando hay una necesidad. Estamos esperando también el comunicado del órgano judicial, porque en este tema de los viajes al extranjero, el órgano judicial se pasa. Hay magistrados que se pasan viajando literalmente, entonces vamos a ver si los magistrados también ponen de su parte, porque una cosa es capacitación y otra cosa es mora judicial y ejercer justicia en Panamá. Muchos se pasan viajando hasta 4 semanas completas con viáticos por cuenta del Estado y se olvidan de los casos que tienen pendiente. Entonces, o estudias o trabajas en el caso de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Así que bueno, estamos esperando también lo que va a poner el órgano judicial con relación a este montón de viajes, en donde sí es cierto que se paga no solamente el viaje, sino todos los viáticos, porque eso es prácticamente 1 o 2 veces el salario de muchos funcionarios. También dice la Asamblea que se va a suspender la compra de nuevos equipos de oficina, de informática e inmobiliario. Pero es que estaban comprando equipos de oficina, informática y remodelando oficinas mira, todo ese tipo de cosas ellos que la van a suspender. Que se hacen de tiempo en tiempo, aunque no se necesite. Sí. Es que ese es el tema. Una cosa es cuando el país está en una situación normal, pero con una situación de estrechez fiscal, hombre, esto estaba en mora. Y por eso es que la gente se cansó a Tenógenes, porque es que cuando... No, y hay muchos conocidos en esas compras. Además. Bueno, dice que van a suspender pago de horas extras a todo el personal a nivel nacional. Ahí viene el punto, porque hay personal a nivel nacional de la Asamblea. Si la Asamblea, su sede está en la ciudad de Panamá. Y cobrando sobre tiempo. Entonces, claro, porque como el Contralor les dijo, ustedes tienen derecho a nombrar funcionarios, ¿cómo es que le llaman? Comunitarios y promotores deportivos, pues eso lo hacen a nivel nacional. Es decir, tienen una planilla o sea que un a nivel diputado nacional. Del 8-9 aquí puede tener planilla en Chiriquí, pues. No. Puede darse, sí puede darse. Bueno, ¿te acuerdas eso es lo que no sabemos, ¿te acuerdas la señora que era asistente o empleada de servicio de la expresidenta Moscoso? Sí, claro. Estaba en la planilla del diputado Leandro Ávila, que era de San Miguelito. Eso ha ocurrido. Hombre, no sabemos en este momento si falta, porque es que ahí donde viene Auditoría de Contraloría que debe tener de eso. Dice que suspenden todos los seminarios y capacitaciones en general. Mucho cuidado, porque también se va un montón de... Alguien me decía, esos seminarios y capacitaciones, alguien les hace o les ha hecho el audito para saber qué resultados han tenido. O será copy-paste. Así es. Será copy-paste. O será la manera de disfrazar cómo desviar fondos hacia ciertos allegados. Debe haber una contraprestación. Seminarios, como pasa también en los partidos políticos. Sí, pero debe haber una contraprestación a la capacitación, porque si no, uno es una coima, es corrupción. O sea, si tú estás diciendo que vas a dar un seminario a la Asamblea, tienes que mostrar qué seminario estás entregando a la Asamblea. Debe haber un entregable, una contraprestación del servicio. Si no, entonces, ahí. Ahora,
ahí hay entonces una vulneración del recurso público. Ahora, cuidado con eso. entre estas 6 medidas de la Asamblea, por ningún lado se toca el tema de la planilla. No, viene. Ni de los Es contratos. la número 7. ¿Ah, sí? Suspensión de aumentos salariales y nombramientos permanentes. Hombre, es que yo tengo incompleta la información. Sí, que se suspenden los aumentos salariales y los nombramientos permanentes. Ahora, los nombramientos permanentes son los que mayormente hay en la Asamblea. Yo creo que hay de, Son los eventos. yo creo que hay de lado y lado. Yo creo que ahí están parejos. Los temporales o eventuales son importantes también. Pero mira cómo ellos reconocen que se han dado aumentos. Ahora, Porque pero está tácito. pero es suspensión. Vamos a suspender, exactamente. Hay que ver Es por cuánto suspensión, tiempo. no hay recorte por ningún lado. Hay que suspensión de aumentos salariales y nombramientos permanentes. Ningún otro nombramiento y se suspenden todos los aumentos. Reconocimiento tácito de que aquí se aumentó en medio de la pandemia. Ahí está el tema. Se aumentó en el Ejecutivo y en el Legislativo. Ahí está la confirmación porque ahora la están suspendiendo. También dice que se suspende de forma inmediata los contratos de proveedores de alimentación. ¿Cómo? De proveedores de alimentación. ¿No van a comer en la Asamblea? ¿Será? Bueno, eso sí parece. Explíqueme eso. Explique, ¿cómo es que hay un contrato de proveedores de alimentación? O sea, ¿el diputado va a comer a la Asamblea o va a legislar? En las comisiones Tienen comida. de trabajo, cuando las comisiones para las vistas presupuestarias de las diferentes instituciones, esa reunión comienza tipo 8 de la mañana, 8:30, y en la lista de las instituciones que pasan por la comisión de presupuesto, pues eso sigue hasta la tarde. Digámoslo así, es una especie de sesión permanente. Entonces en el mediodía piden comida para que los diputados almuercen. Eso a mí no me causa alergia. El problema es cuando se hacen pedidos innecesarios de boquitas y de cuestiones de lujo, eso que le provoca a Flor embolias. El problema es la cuantía. Es la cuantía. Exactamente. Y segundo, a quién se lo entregan, porque si se lo están entregando a los amiguitos de los diputados, eso es lo para poder concursar. Porque si para poder concursar, o sea, si eso se hace abierto y que todo aquel que tenga una empresa de alimentación participe y todo se hace de forma normal, no habría problema. El tema es que no ocurre de esa manera, sino que terminas dándoselo a un conocido del diputado más influyente para las comisiones. Entonces yo creo que ese es el tema, pero por lo visto se suspenden también esos contratos de proveedores de alimentación. La Asamblea también dice que suspende de forma inmediata los servicios de publicidad. Explícame la Asamblea para qué tiene que hacer publicidad, salvo para publicitar las leyes, y para eso está la Gaceta Oficial, ¿no? que es gratuita. ¿No? Entonces yo no entiendo por qué la Asamblea tiene que hacer publicidad. Eso a mí se me hace una cosa rara. Y en el tema de publicidad, no sé ni qué tanta dinero invierte la Asamblea en publicidad, pero por algo no está. Alguien podrá pensar, bueno, pero es que hay algunas leyes polémicas que hay que explicarle a la población, pero mira, etcétera. sí te digo la verdad con relación a la publicidad. Bueno. Cuando con el caso de la publicidad, si hay una contraprestación del servicio, ¿qué se pone en esa publicidad? Es otra cosa. Pero la publicidad estatal, ya sea del Ejecutivo o del Legislativo, en un medio de comunicación real y que existe, si hay una contraprestación del servicio que se brinda. O sea, si se ve y de alguna forma tienen que comunicar muchas de las acciones que realizan. Entonces, pero bueno, ahí la Asamblea lo incluyó, no sabemos por qué razón específicamente. Hay que transparentar toda la gestión pública. Sí, eso es lo que hace falta al final. Porque la suspicacia se genera a partir, y la desconfianza se genera a partir de la opacidad. Si la gestión pública se transparenta, se hace de manera abierta ante la faz de la nación, no habría necesidad habría muchas explicaciones que la gente, como no las tiene, no tiene la información, entonces sospecha de la trampa, del acomodo, del amiguismo, etc. De la palanca, se sospecha de la palanca. Esa es la importancia de la transparencia para la gestión pública. Si se hiciera de forma permanente, fuera un gran generador de economía, pero como no lo hace de forma transparente, la gente sospecha de la palanca necesaria para poder acceder a eso. Porque hemos visto casos de personas que son allegados en determinadas administraciones de la Asamblea y de otras instituciones del Estado, que montan una página web que no la ve nadie y celebran un contrato cuantioso de publicidad para pautar en esa página web. ¿Se han dado casos? Exacto, no. Entonces, así es. Y que nadie la ve. Entonces me imagino que se está refiriendo a esos casos en específico. Bueno, que eso es otra cosa, ya eso no es publicidad, eso es propaganda. Y la propaganda sí es otra cosa. Bueno, dice que además se aprobó igualmente la reducción, presta atención porque esta parte sí viene interesante,
50% de reducción en el renglón del consumo de combustible de la flota institucional. Mira tú. Muy bien. Eso yo creo que está bien. Muy bien. Control del consumo de electricidad hace rato. Por cierto, también deben decirle a los choferes, los diputados, que no dejen los carros andando. Es Porque que eso... tú ves al chofer del diputado con el carro andando, con el aire puesto y consumiendo combustible. Eso debe ser parte del control. El control del consumo de electricidad, incluyendo la suspensión del sistema de aire acondicionado durante 4 horas diarias. Eso dice que podría motivar el traslado de las sesiones del pleno horario matutino. Es verdad, eso se puede hacer. La Junta Directiva se mantiene evaluando otras medidas de austeridad con miras, dice, a aportar a la solución de la crisis provocada por el alto costo del combustible y de la canasta básica familiar. Bueno, están tomando acciones cada uno de los órganos del Estado. Como dijimos, falta todavía el órgano judicial a ver qué acciones y qué ellos ponen también sobre. Oye, y bueno, también el último párrafo también es importante. La Asamblea Nacional hace un nuevo llamado a la cordura y a la sensatez e invita a todas las partes a retomar los espacios de diálogo y concertación como vía legítima para superar esta crisis que sin duda agudiza la golpeada situación del país post-pandemia. Es que en una situación normal, la Asamblea debiese ser el mediador normal y tradicional en este tipo, pero el desprestigio es tan grande. Así es. Que lamentablemente no están jugando ese rol, pero ese es el rol que están llamados a realizar. Pero bueno, así están las cosas, esta es la circunstancia que hay en nuestro país. Tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Vamos a conversar hoy con Guillermo Márquez Amado para entender estas protestas y también el futuro de algunos políticos. Vamos a hablar con él en breve. Quédese con nosotros. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Se están dando algunos cierres a nivel nacional. Está informando, por ejemplo, Mi Bus, que hay protestas y cierres de vías en Chivo Chivo, en el aeropuerto de Tocumen, en Punta Pacífica, en Transísmica, a la altura del edificio Bolívar, en Carrasquilla, en Vía Argentina, lo que está afectando la operación del servicio público de pasajeros. Hay otra protesta acá en el área de Merca, en la vía Centenario. Son protestas pacíficas, Guido, o sea, ellos cierran de forma alternada, caminan alrededor del área donde están cerrando, se repliegan, permiten circular vehículos. Estas imágenes son en directos y como podemos ver está tomada completamente la vía Centenario en este momento, Guido. Sí, bueno, yo tengo mi duda de que una protesta que afecte derechos de terceros se pueda considerar pacífica, a pesar de que no haya tiradera de piedras, no haya daños en los bienes públicos. Cuando usted violenta un derecho fundamental como es el del libre tránsito, pues ya la misma palabra lo indica, ya la protesta pasa de ser pacífica a ser una protesta que afecta por lo menos derechos de terceros. Ojalá abrieran un paño para permitir que la gente circule. Ahora que tú dices eso, bueno, tú sabes que yo recibí acá el comunicado de la comunidad Nove que está cerrando, por ejemplo, al menos unos 10 puntos en Torconcitos, Izapérica y en Chiriquí. Y lo que decía específicamente la comunidad Nove, bueno, es que estaban pidiendo 3 cosas, ¿no? Estaban pidiendo el precio del combustible en $3, la canasta básica y el precio de los medicamentos. Pero se define a quienes le dan el libre tránsito en la vía y ellos ponen que son a las ambulancias, a los bomberos, al SINAPROC, al personal de salud que se dirija a sus labores, que deben mostrar constancia, y a los pacientes con enfermedades crónicas comprobadas por un especialista. De esa forma que se puede pasar. Sí. Eso raya en lo que tú dices, o sea, porque es que la Constitución te garantiza el libre tránsito. Sí, el problema es que cuando tú estás en un tranque de esos descomunales y la ambulancia viene de última en la fila, ¿cómo hace para moverse? Así es. Mira, mira lo que está pasando en el Centenario. La cantidad de gente que va entrando a la ciudad en este momento y que está ahora mismo allí clavado, usted que nos escucha en Telemetro Radio, ahí en el área de Merca, eso está cerrado completamente. Entonces, acá está tomada completamente. ¿A quién perjudica eso? Sí. A todos, porque ahí vienen productores seguramente del campo tratando de traer sus productos a Merca, Panamá. Ahí viene gente, como nos decía ayer el presidente del CONEP, que a lo mejor venía para una entrevista de trabajo, qué sé yo, pierde la entrevista. Es decir, la afectación con los cierres de calle es para todos. Entonces, tenemos que estar conscientes de eso. O sea, sí, es un método de protesta que se ha usado tradicionalmente en Panamá, pero sería mejor que se dejara abierto por lo menos un paño para que se materialice eso que plantearon la comunidad Nove Buglé en el comunicado. Sí, ¿no? Por lo menos para que se facilite, regla, así es, regla, para que se facilite eso, porque ahí se da un incendio y viene un carro de bomberos de último, ¿por dónde va a pasar? No hay manera. Ah, bueno, listo. No hay manera. Bueno, así están las protestas. Vamos a conversar con Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del Tribunal Electoral, ex candidato a la vicepresidencia de la República. Y sería bueno, don Guillermo, buenos días, gracias por estar acá con nosotros en Cuarto Poder.
Su evaluación acerca de lo que ha sido esta semana de protestas y las reacciones del Ejecutivo y Legislativo. ¿Qué piensa usted, Guillermo Márquez Amado? Muy buenos días, mucho gusto. Mire, voy a tratar de ser muy sintético, pero el tema es muy complejo. Tenemos una situación sumamente difícil que se ha agravado, ya venía grave por hechos foráneos del extranjero, como lo son la pandemia y la guerra de Ucrania, que ha generado incremento en los costos del petróleo y sus derivados, pero la situación interna tampoco se ha manejado de la mejor manera y problemas que ya teníamos enquistados en nuestra sociedad han hecho que ese manejo sea aún más difícil. Vamos a ver. Teníamos el problema de la pandemia. El problema de la pandemia se quiso manejar con una cuarentena sumamente estricta, muy limitante, que a su vez generó mayores necesidades para cuya limitación se recurrió a dos sistemas básicamente: la entrega de bolsas de comida y bonos y nombramientos. Nombramientos no necesariamente necesarios, pero con el ánimo de mitigar un poco las necesidades de la población. Pero la cuarentena había limitado considerablemente la producción. Muchas personas se vieron restringidas sus ingresos. La producción se disminuyó considerablemente y eso naturalmente tiene una incidencia importantísima en que los impuestos, como no se generan ingresos, no se pagan al erario público. Eso hecho que ha conducido a la solicitud de préstamos enormes para las proporciones a las que estamos acostumbrados los panameños. Y todo ello ha devenido en una necesidad, en un estado de desorden público, con limitaciones de derechos, sin limitaciones de derechos, fomentado además inicialmente por la propia Policía Nacional, que fue la primera en limitar el libre tránsito de las personas, cosa que no necesariamente está bien cuando se hace por el público. Todo ello nos tiene en la situación actual que el gobierno ha propuesto mitigar con las medidas que ustedes bien han señalado. Sin embargo, yo creo que en nuestra población existe la firme convicción de que las medidas que ha propuesto el gobierno son una especie de paraguas roto para la lluvia. ¿Y por qué digo esto? Porque es que el problema no es estrictamente las causas de este problema no son estrictamente provenientes del exterior. Aquí ha habido una corrupción galopante, una falta de institucionalidad, una carencia de imposición de sanciones y de persecución de delincuentes, sobre todo los delincuentes de cuello blanco, que por ahí andan todavía saltando de lado a lado, procurando evadir las audiencias y las causas que tienen abiertas, cuando en cambio sus más cercanos colaboradores no lo han podido hacer y algunos de ellos están pagando las consecuencias de eso, incluso en jurisdicciones extranjeras. Es como si con estas medidas, voy a poner un ejemplo, es como si yo tuviera mi casa en mi alacena guardado arroz, lentejas, en la refrigeradora tomates, en fin, comida en términos generales, pero tuviera alrededor mío una peste de sabandijas, de cucarachas, de ratones, que se están devorando todo lo que yo mantengo, todo lo que yo tengo guardado y que me va a servir de comida a mí. Y entonces el tendero y los vecinos me dicen que me van a ayudar y me van a dar préstamos o me van a facilitar que yo pueda adquirir más tomate, más pan, más arroz, pero las sabandijas siguen allí y no vemos que haya medidas que se estén tomando enérgicas y firmes para controlar eso. La Constitución señala que es deber de la Procuraduría General de la Nación, de la Procuraduría, vigilar la conducta de los funcionarios públicos. Y resulta que donde más hay que vigilar la conducta de los funcionarios públicos es precisamente la Asamblea Nacional, que no de esta administración únicamente, sino de administraciones anteriores, ha sido incapaz de rendir las cuentas que le han pedido las instituciones del Estado, incluso con órdenes y decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Naturalmente, que todo ello tiene a todo el país descontento, porque es que nos están poniendo una curita ahí donde hay una hemorragia.
Y eso lo entendemos y lo vemos todos, pero no se está atendiendo el problema con la energía y lo imperioso que se necesita. De manera que yo me temo mucho que las protestas no vayan a cesar, porque es que no se está atendiendo lo que se debe atender con la urgencia y la intensidad que se reclama. Yo me temo, ya vimos una muestra de ello con las declaraciones que hizo el ministro de Seguridad, en el sentido de que la fuerza pública va a estar, en el fondo lo que yo entendí es que va a estar reprimiendo los tranques de vías y las protestas, y me temo que con ello nos vamos a aparecer, por lo menos aparecer, a aquellos dolorosos episodios y recuerdos de antes de 1989 y antes, en que la fuerza pública, con el ánimo de defender a un narcotraficante, dicho sea de paso, reprimía brava y salvajemente a la ciudadanía, que tenía toda la razón para protestar en aquellos tiempos por todo lo que estaba ocurriendo. Y eso le granjeó una gran impopularidad, y me temo que si esa represión se da con esa misma energía, como las fuerzas públicas son capaces de hacer en todas partes del mundo, lo que va a ocurrir es que va a haber una mayor antipatía y una mayor intranquilidad en nuestra población, aunque las aguas parezcan calmas en la superficie, pero no lo van a estar. Y ese clima ni ayuda para la producción, ni ayuda para la satisfacción de las necesidades que tenemos, ni genera más ingresos para el Estado, ni resuelve la situación personal de las familias ni de las personas. Necesitamos enfocar las cosas con la colaboración de todos y hacer un esfuerzo mancomunado. No se trata únicamente de restringir ese gasto público, esa contención que es necesaria, sí, pero que no es lo único. Ahí hay una buena oportunidad, por ejemplo, para recortar sustancialmente los subsidios que el Estado le aporta a los partidos políticos. Y dicho sea de paso, los partidos políticos no se han dejado sentir en nada en esto, o prácticamente en nada. He oído por ahí algún comunicadito de algún partido político, bastante tibio, por cierto, pero es que los partidos políticos temen que sus protestas causen tal escozor en el gobierno que les restrinjan las partidas destinadas a los subsidios. Y el Tribunal Electoral en esto tiene mucho que ver, y tampoco lo veo colaborando en nada con respecto a esto, porque bien podría haber hecho ya también auditos a los gastos que hacen los partidos políticos, que están fomentando ese clientelismo desbocado que tenemos en estos momentos. Dicho esto, creo que puedo estar dispuesto a contestar las preguntas que quieran hacerme, porque la verdad es que la situación es muy difícil. Lo que yo veo es la necesidad imperiosa de un esfuerzo mancomunado, pero no desde las alturas del poder, sino con el diálogo mesurado, responsable, sin interrupciones de derechos en la medida de lo posible, y eso debe ser siempre así. Y bueno, quedo atento a lo que me quieran preguntar. Mire, a mí me gustó, don Guillermo, una analogía que usted hace en su cuenta en Twitter, cuando le dice al presidente, así: presidente, ¿cuándo nos dirá que su gobierno pone a disposición del Ministerio Público funcionarios descubiertos en trampas con los respectivos informes de la Contraloría? De esa plata se costaría seguramente la totalidad del subsidio del tanque de gas de 20 libras. ¿Es verdad lo que usted está planteando allí? O sea, son cosas muy puntuales que se necesitan para actuar. Por supuesto, y es que el gobierno panameño, no de ahora, debo decirlo, desde hace mucho tiempo, pensó que del incremento del costo de la gasolina podía sacar un provecho, porque es que tenemos la desventaja de que nuestros gobernantes han sido muy oportunistas. Entonces, subió el precio de la gasolina y dice: bueno, yo voy a meterle también un impuesto, y con eso voy a mantener contentos a las personas que tienen que comprar un tanque de gas, cuyas necesidades son apremiantes, para no gastar tanto. Y eso, desde ese punto, era verdad. Pero obtuvo un ingreso de algo que no estaba en sus manos que aumentara o disminuyera, y al hacerlo, puso un recargo en el precio de la gasolina. Ahora le cuesta mucho trabajo renunciar a ese recargo, porque entonces tiene que incrementar, o dicen ellos que tendrían que incrementar el precio el subsidio, tendrían que disminuir el subsidio
que se le da al tanque de gas, con lo cual el precio aumentaría. Eso naturalmente se puede paliar de otras maneras, pero si no hay voluntad de combatir la corrupción, tanto en el gobierno como en las instituciones privadas, como en la empresa privada, porque es que las cosas no vienen solo de una sola fuente, no vamos a poder superar estas cosas. Y por ahí eso se hace con justicia, con instituciones sólidas, que nos está faltando y se está haciendo patente y evidente dramáticamente en estos momentos. Y también, doctor Márquez Amado, instituciones de control que funcionen. Porque es que en teoría, la estructura del Estado está diseñada para que haya pesos y contrapesos. El problema es que están dañadas las básculas. No funciona, están copadas por los políticos y nadie hace contrapeso. Y el Ejecutivo es en un régimen que es ampliamente presidencialista, es el factor de decisión, sin que haya reales contrapesos. Doctor Rodríguez, usted tiene toda la razón. La Contraloría no está sirviendo adecuadamente sus funciones. No lo está haciendo con la firmeza que en otros tiempos vimos en un Contralor como Carles, Chinchorro Carles, y ha habido algunos otros, pero cada vez más obsecuentes, cada vez más sumisos al presidente, y en el caso actual no solamente al presidente, sino también a la Asamblea Nacional. Doctor Márquez, otra cosa, esa solución mancomunada, aparte de las exigencias que han planteado en la mesa los que están reunidos en los grupos de manifestantes que se reúnen con el gobierno en Santiago, más la comunidad Nove Buglé, más Suntrax, que está también protestando, aparte de esos reclamos, tendría que servir para algo más, porque eso está bien, pero eso no va a corregir o sea, atender todas esas peticiones no va a corregir el estado de cosas. Debería servir, por ejemplo, y hay quienes han planteado el diseño de un nuevo pacto social, que viene siendo un clamor desde hace algún tiempo. Por una constituyente, es a lo que se está refiriendo concretamente. Y sí, efectivamente, eso puede servir. Ahora yo, lo he dicho en otras oportunidades, yo creo que nuestra Constitución tiene muchas cosas buenas, tiene cosas que tienen que corregirse, tienen cosas que pueden ser mejores. No hay ninguna Constitución que sea perfecta en el mundo, y hay algunas que son francamente vergonzosas. La nuestra está en un término intermedio, puede mejorarse, no es tan mala, pero no es tan buena tampoco. Entonces bien podríamos haber ya adelantado gestiones para mejorar las cosas malas que tenemos, pero además no se trata solamente de tener la letra de la Constitución, se trata de que esa letra puesta allí se cumpla. Hay muchas cosas que están puestas en la Constitución que no se están cumpliendo actualmente. Y es menester que lo hagamos, porque no tiene sentido tener una Constitución para no cumplirla. Si la tenemos es para cumplirla, igual que las leyes. Si las tenemos es para cumplirlas. Y en ese sentido necesitamos un diálogo, sí, de fondo, real, sin la participación de la Asamblea Nacional, porque es parte de este problema, es parte sustancial de este problema, y la prueba la tuvimos de que ellos tuvieron la oportunidad de hacer cambios en la Constitución, como se estaba reclamando por la ciudadanía, y sencillamente no los quisieron hacer por no quitarse a sí mismos funciones que son absolutamente innecesarias y que se han prestado a abusos, como acredita la experiencia. Ahora bien, licenciado, sí sería bueno también saber si usted cree, ¿no?, de acuerdo a su experiencia, que este tipo de manifestaciones, tal como se han presentado ahora, pueden ser objeto de manipulación, porque muchos dicen que independientemente de la realidad que hay de fondo, hay agentes políticos, algunos inclusive que están pendientes de juicio y que prontamente deben entrar a la espera del juicio de Brecht y que están esperando decisiones del Tribunal Electoral en materia de fuero electoral penal. ¿Piensa usted que realmente puede haber gente instigando y conspirando para evitar que se toquen temas importantes en el país o opacar esos temas importantes que pueden afectarlos a ellos? Si una cosa me han enseñado los años es que uno no debe descartar ninguna posibilidad como esa, porque, como bien dice el dicho, en río revuelto ganancias de pescadores. Y hay quienes, mientras más revuelto esté el río, más pueden ocultar cosas
o más tienen que ganar, porque cuando está revuelto la gente no se da cuenta tanto de las cosas y las cosas no son tan transparentes como para poder detectarlas. Entonces, esa es una realidad que está siempre que hay agitación social en cualquier nación. Hay cada quien queriendo sacar ventaja de la situación, no en función de los intereses de la nación y de la sociedad, sino en los intereses muy personales. Y yo no descarto eso como una posibilidad. Concretamente, ha habido manifestaciones o expresiones de que algunas personas que están a punto de tener que concurrir a audiencias y que además algunas de ellas han hecho, tienen una historia ya de querer evadir esas audiencias, que contraste con lo que ocurrió en otros tiempos cuando el propio presidente Guisado, por ejemplo, dice: renuncio y me someto a la asamblea para que me juzguen porque yo soy absolutamente inocente. Pero el expresidente Ricardo Martinelli, en lugar de decir que él se somete a los cánones de nuestras leyes, de las cuales acabo de decir que es imperioso que se apliquen, lo que hace es recurrir a truculencias procesales para estar evadiendo permanentemente la celebración de audiencias. Audiencias que además deben ser públicas, como ordena el artículo 1 del Código Judicial, que es la primera atribución que le da a los procesos judiciales, es que sean de naturaleza pública, para que sean conocidos por toda la sociedad, porque la sociedad es la principalmente ofendida con la comisión de delitos. Casualmente, en relación con el tema, debe estarse produciendo esta semana la decisión del Tribunal Electoral en relación con el levantamiento del fuero penal electoral que decretó un juzgado penal electoral y que se sometió por parte de los abogados del expresidente Martinelli a una apelación ante el Tribunal Electoral. Y el expresidente ha estado enviando mensajes que indican, si uno lee las cosas entre líneas, que ese fallo le puede venir adverso. Mire, hace bastante tiempo que yo he perdido la fe en el Tribunal Electoral, porque lo he visto. En una época fue la institución que más confianza tenía entre todas las instituciones de la República de Panamá. Pero eso ya no es así. Triste es, pero hay que reconocerlo. Y el Tribunal Electoral cada vez más se ha prestado, en lugar de actuar en función de los intereses nacionales y de lo que dispone la ley, se ha prestado para manipular cosas como lo es el subsidio electoral, las partidas que se asignan a los candidatos, que son absolutamente desiguales. Se lo dijeron todos los observadores internacionales, pero ahí se mantuvo en la legislación tal cual estaba antes, y eso no puede continuar manteniéndose. De tal manera que a mí no me sorprendería mayormente que el Tribunal Electoral fallara o tomara una decisión en este caso que facilitara las cosas al expresidente Martinelli. Y si no lo hace así, es únicamente, en mi opinión, por el temor de que la reacción de la sociedad sea tan enérgica en su contra que haga palidecer la reprobación y el rechazo que ya existe contra el Tribunal Electoral. Hombre, muchas gracias, don Guillermo. Guillermo Márquez Amado aquí con nosotros en Cuarto Poder. Y casualmente, Guido, hablando de eso, ayer Ricardo Martinelli tuiteó lo siguiente sobre este tema. Dice: me informan que 2 conspiradores de Palacio, un tal Cayo y exdiputado Ambulancia, siguiendo órdenes de un Miguel, que no es Pedro, RR y un expresidente que quiere volver a hacerlo, son los que conspiran para influenciar en decisión del fuero electoral usando falsamente el nombre del vice. Opa, pero mira quién le contestó. RR. Dice: deja de meterme en tus conspiraciones sociópatas y de estar hablando estupideces. Opa, me da igual si corres o no. El país en crisis y tú solo pensando en ti. Acepta tu grado de responsabilidad por lo que está viviendo Panamá y cállate. Epa. Duro. Respondió duro. Duro. RR. Hay una pausa. Regresamos aquí en Cuarto Poder.